Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de poder compartir de nuevo con todos ustedes en este precioso día y queremos precisamente pedirle al Señor que nos ayude a caminar mejor y más en medio de un mundo tan complejo y difícil como el de ahora, comenzando por la protección de nuestras familias que están siendo vulneradas, nuestros hijos. La relación entre los padres, el hombre y la mujer que Dios ha bendecido. Así que, sin pensar en teorías de conspiración y nada de estas cosas, que entre otras cosas, perdón la redundancia, Dios nos ha llamado a estar centrados en la palabra y no en las especulaciones de este mundo. Pero creo que la Biblia nos anticipa y nos ilustra sobradamente todas las cosas como suelen pasar en una humanidad que ha sido contaminada por el pecado. Por eso agradezcámosle al Señor por nuestros hijos y vamos a estar orando además por ellos, pero por los hijos de nuestros obreros transculturales. Déjenme decirles esto, para que entendamos que no solamente nosotros en nuestro medio, donde hay libertad de cultos, donde podemos predicar el Evangelio, estamos en riesgos por las influencias que no son buenas. También en muchos lugares del mundo la iglesia cristiana está siendo perseguida simplemente por el hecho de confesar a Jesucristo. Pero en algunos países donde supuestamente hay libertad de cultos, donde hay libertad de pensamiento, donde no hay oposiciones desde, digámoslo así, desde unas políticas antiguas que atacaban por naturaleza a la iglesia, hoy, en el Estado de Derecho de muchos países del mundo, del primer mundo, se está también de alguna forma o manera destruyendo la familia. Y permítame contarles de un amigo obrero transcultural en un país, primero estuve en África, donde los riesgos que corrían eran bastantes por la persecución a los cristianos. Pero en un periodo de su ministerio lo llevaron para que trabajara en Europa, en uno de los primeros y mejores países, Países Bajos. Después de un tiempo, él desesperadamente llamó a sus amigos obreros transculturales y les dijo: ¿saben qué? Yo necesito salir de este lugar porque mi familia acá está insegura. Mucho peor que cuando yo estaba en África, que por ser de otra raza, por ser cristiano, nos perseguían, en algunos casos raptaban a los creyentes o ponían a los pastores o a los líderes en la cárcel o los expulsaban si eran obreros transculturales. Y en esas dificultades, él se sentía más seguro. En medio de esas complejas situaciones, se sentía más seguro que en un país como Holanda o los Países Bajos que hoy llamamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Padre Santo, oramos por nuestros hijos, pero oramos con agradecimiento porque primero nos los has entregado, nos los diste y los disfrutamos y son una bendición para todos nosotros. Pero Señor, también oramos creyendo que tú los puedes guardar y librar. Pero eso sí, cuentas con nosotros porque tenemos una responsabilidad mayúscula con ellos. Por eso oramos por todos los hijos de los obreros transculturales que están en países con cierto grado de persecución de una forma y en aquellos países donde están siendo perseguidos los cristianos y los hijos de los cristianos y la familia de otra forma. No importa, Señor, cuál es la forma, si es de X o Y manera, oh Dios. Lo que tenemos claro es que tú eres el Dios de la vida y que el príncipe de este mundo no quiere la vida, no quiere la multiplicación, no quieres que seamos fructíferos. Por eso creemos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos apoyas, tú nos guardas, intercedemos por nuestros hermanos, por nuestros hijos y nos comprometemos a cumplir con nuestro deber. Todo para tu honra y gloria y bendición de muchos alrededor del mundo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a un pasaje de la Escritura y vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué será que al poder le interesa destruir la familia? Ahora, el poder es poder, los que manejan el poder. Entonces, cuando hablamos de por qué será que el poder quisiera destruir la familia, nos referimos al sistema de este mundo. Y vamos a concentrarnos en este tema y a propósito, esto lo estamos compartiendo brevemente por este medio, pero este fin de semana vamos a tener a una experta quien nos va a estar hablando acerca
de esta problemática que hay en el mundo. Ella nos acompaña desde un país latinoamericano, pero tiene muchas especializaciones en universidades muy importantes de los Estados Unidos y estudios en muchos lugares. Ha escrito libros y habla acerca de la familia. La doctora Squillaci nos va a estar acompañando sábados, hoy mismo, pero también mañana 8 y 11:30. Así que si usted, además de ver aquí esta charla conmigo, nos puede acompañar, pues sea bienvenido, no se lo va a lamentar, porque tenemos que estar preparados, y si no defendemos nuestros hijos estamos en problemas. Pero entonces miremos qué nos dice las Sagradas Escrituras, y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Padre, es tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos, Señor. Guíanos y háblanos. Queremos que esta palabra manifestada, escrita tanto tiempo atrás, Señor, historia antigua, nos enseñe, nos prevenga, nos ayude, nos ilustre, nos advierta de lo que miles de años después, hoy está sucediendo, y no en esa tierra lejana, en todo el mundo, y ha llegado también a nuestro territorio, Señor. Por eso guíanos, dirígenos con tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, hay países donde es inseguro criar los hijos. Y entonces algunos dirán: pastor, ¿cuáles? Pues yo diría que cada vez más en todo el mundo. Conozco de países del primer mundo donde los creyentes, o sencillamente aún personas no creyentes, pero que aprecian y aman la familia, se sientan amenazados por las leyes que se están levantando. Cada vez más en muchos países, y esto no tiene nada que ver solamente con una tendencia política, en todas las tendencias políticas humanas se está levantando el enseñoreamiento de un Estado que quiere hacerse dueño de los hijos y controlar la familia. De tal manera que en muchos de estos países ya hay una ley simple y sencilla: los hijos pertenecen al Estado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues según esta historia, que tiene que ver con la época de aquel pequeño que nació y que fue puesto en una canastica para que no muriera, la historia de Moisés que todos conocemos, eso tiene unas raíces profundas que vienen desde lo espiritual y que vienen del sistema de este mundo y que siempre ha imperado, nunca ha sido diferente, distinto. Va mutando o va cambiando de forma, pero en el fondo es lo mismo. En primer lugar, nos dice el texto que el poder que no conoce a Dios empieza a tener ciertas XY tendencias y padece y sufre de ciertos temores, como una especie de delirium tremens o de sentimiento de persecución, y podríamos poner otra cantidad de fenómenos que aplicamos hoy a nuestras vidas psicológicamente: el delirar, pensar, prevenir, el miedo o el miedo a sí mismo, porque si yo sé que yo hago las cosas para tomar control de los demás, cuando otra persona hace o quiere hacer algo conmigo, inmediatamente yo lo veo como una amenaza. ¿Por qué el poder no conoce a Dios? Primero, porque ignora la historia del pasado. Este rey conocía o sabía que tenía unos antepasados, y uno de ellos, de estos antepasados, habían sido rescatados ellos, sus familias, toda su nación, Egipto, más otras naciones, porque los hebreos, en la voz de un hombre, José, habían sido de bendición. Pero cuando se ignora que Dios es el que interviene en la historia, se olvida el consejo de esos padres que en algún momento conocieron de Dios, entonces olvidamos todos estos principios, nos sumimos en nuestra propia sabiduría y empiezan los problemas. Es por eso que en muchos lugares se está atacando directamente a la familia con normativas que destruyen la fortaleza de ella.
Ahora, ¿qué pasaba? La familia que se multiplica empieza a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque la familia tiene una cobertura, primero de Dios y luego de sus padres, que tienen una influencia directa, donde enseñan, dan ejemplo, comparten valores, sentimientos, emociones, caminan juntos, se proponen asuntos como familia, heredan conocimientos, y todo esto empieza a ser una competencia para el sistema donde quiere que hagan otra cosa, que no tengan vínculos con nadie que ejerza influencia sobre ellos, porque solamente el poder debe ejercer influencia sobre los hijos. ¿Cuál es el temor? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de, como ciudadanos, estar orando por las autoridades, respetando las leyes, respetando las normas que apuntan al bienestar de todos nosotros y la sociedad. Entonces, el buen creyente nunca atentará por ser creyente contra algún sistema X o Y. El problema no se da desde los creyentes que seguimos la palabra, el problema se da desde la amenaza que sienten los que están en el poder. Lo que sucede es que una persona que conoce a sus padres en amor, en bendición, y empieza a entender que hay un Dios grande y poderoso, tiene unas convicciones fuertes y unas certezas tan profundas que nada ni nadie las puede destruir, haciendo de esta persona productiva, autosuficiente en el buen sentido de la palabra, porque no tiene dependencias. Las dependencias nos llevan a depender de otros, como lo propone el mismo término. Ahora, muchos dirán, pastor, pero es que estas son teorías de conspiración, y entonces, ¿cómo vamos a creer en eso? Mi pregunta es, ¿estamos hablando de teorías de conspiración o estamos hablando de un verdadero plan? Pues tengo que admitir con tristeza que hoy en los medios que existen de comunicación, como las redes sociales, cada loco con su tema sale a dar una opinión personal y muy humana de lo que está pasando. Y reconocemos que hay cientos de personas y que tienen muchos likes y que tienen muchos seguidores con cientos de teorías de conspiración. Pero precisamente eso hace más complejo el asunto. ¿Cómo el creyente reconoce que esto es verdad? ¿A quién le vamos a creer? Pues hay una manera sencilla y por eso es que seguimos en la palabra. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos centramos en la palabra y entendemos la palabra, vamos a comprender lo que sería una teoría de conspiración y vamos a reconocer que definitivamente sí hay un plan, que no viene de las teorías de conspiración, sino que viene de un Dios que por naturaleza quiere protegernos. La multiplicación es un plan de Dios. Y no es agradable para el poder humano, porque esa multiplicación hace que muchos vayan a seguir una línea de pensamiento como fue la heredada por los padres. No se puede escapar entonces aquel que está subyugado mentalmente, alienado mentalmente. Pero aquel que piensa mucho sí se sale de las manos de los que quieren controlar. Por eso los sistemas de poder en todas las épocas, antes de que existiera hoy lo que llamamos la izquierda y la derecha, siempre, estamos hablando miles de años atrás, necesitan esclavos serviles, como terminaron convirtiendo al pueblo de Israel. Pero, ¿cuál es el miedo? El miedo a que las personas descubran que hay un reino justo y mucho mejor. Y no estamos hablando de reinos humanos, no estamos hablando de golpes de Estado, no estamos hablando de atentar contra los gobernantes. Estamos hablando que el Señor nos propone un reino maravilloso, lo dice y lo tenemos más claramente en otro pasaje que ya nos empieza a explicar. Mateo dice la palabra del Señor, buscad primero el reino de su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Fíjense que todos los sistemas de poder quieren ganar adeptos ofreciendo añadidura, o sea, esta añadidura que comeremos, que vestiremos, que tendremos, es muy importante y claro que lo es. Pero si tenemos eso, necesariamente no lo tenemos todo. La justicia solamente proviene de parte de Dios. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y quiero leer una historia del Nuevo Testamento breve, una partecita, que se refiere precisamente a esto, al poder queriendo destruir a los hijos. Mateo 2, 13 al 18. Nos dice así la Escritura. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. «Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre», dijo el ángel. «Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Creo que este pasaje es totalmente claro. Uno se preguntaría, ¿pero por qué tanto temor de unos simples niños? ¿Por qué? Es por eso que a los niños se les quiere exterminar de una manera, inclusive antes que nazcan. ¿Por qué tanto temor de los niños? ¿Qué representan esos niños? Pues cuando uno ve un bebé, un recién nacido, son vulnerables, necesitan depender de sus padres. Precisamente, depender de quiénes. Entonces, aparentemente en esa edad no tienen cómo ser peligro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay un valor espiritual en ello. Los niños representan la vida, la capacidad de tener un ánimo para salir adelante hacia el futuro, porque el futuro nos indica que mi familia y lo que yo soy se transmite en el futuro a través de mis hijos. Entonces, es tan fuerte ese vínculo entre padres e hijos que hace poderoso al ser humano. Inclusive cuando miramos en la misma naturaleza, las bestias que no piensan y que no tienen, son inteligentes por supuesto, pero no piensan como el ser humano, no pueden estar llenos de otras cosas que sí tenemos nosotros, defienden como sea con sus garras a sus criaturas. Yo creo que el hombre, siendo inteligente y más, si vamos a ser ejemplo para cuidar la naturaleza, para cuidar los animales, para bendecirlos, porque a eso Dios nos llamó. Nosotros protegemos y somos muy ecológicos según la Biblia, los valores de la Biblia, pero para eso el guardián tiene que estar bajo control. Los niños significan el futuro, significan la bendición, la vida, la prosperidad, el pensamiento, nuevas ideas. Por eso son tan peligrosos para el poder. Entonces, podríamos resumir y concluir, y vuelvo a hacerles, les invito a la invitación, les invito para que estén con nosotros domingo. Hoy sábado a las 6, más adelante estará con nosotros la doctora Esquilashi, mañana a las 8 y a las 11:30. Usted puede venir a los 2 servicios, a los 3 si quiere, porque allí en estas celebraciones vamos a estar compartiendo un tema muy amplio y ella tiene mucho que compartir. Entonces concluimos así: la instrucción que protege a la familia viene de Dios. Es por eso que hemos de saber claramente, Dios nos dio los hijos. Dios creó o permitió que naciera Moisés porque tenía un propósito. Dios hizo lo mismo con Jesús para salvarnos. Dios con cada profeta y con cada persona, si nos vamos a Abraham o de luego a Jacob, allí había toda una nación. En ti también hay bendición, hay nación y hay un propósito. Él quiere bendecirlos y protegerlos. Está en su naturaleza como un Dios, el Dios de la vida. Nosotros somos mayordomos entonces y cuidadores de los niños de Dios. Él los crea, pero nos permite procrearlos y nos convierte en mayordomos para ser cuidadores. Oímos y obedecemos a la voz de Dios. Cuando oímos y obedecemos, seguimos a Dios. Siempre el poder del príncipe de este mundo va a querer dañar los hijos. Los padres, el varón y la mujer van a querer ser destruidos porque la fortaleza de ellos, su amor y su comprensión son los que dan ejemplo para vivir en sociedad, para resolver problemas. ¿Cómo aprendemos a resolver problemas? Como nuestros padres lo hacen. Los niños siempre serán atacados porque significan el futuro. Truncar su educación va a ser otra técnica, quitarles su ingenuidad, meterles en la cabeza cosas que no son buenas, quitarles, prohibirles la educación o tergiversarla controlándola. Los hijos están bajo tutela de nosotros los padres y ese es el diseño divino. No le pertenecen al poder de este mundo. Tú y yo tenemos la autoridad, el llamado de Dios, la responsabilidad y podemos hacerlo si seguimos la Escritura. Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes para ser muy responsables en nuestra tarea.
porque entendemos que el enemigo va a querer dañar, destruir el poder del ser humano, del hombre mezquino, egoísta que quiere controlar, va a querer raptarlos, enseñarles y destruirles. Y no estamos hablando de teorías de conspiración que son tan peligrosas porque nos ocultan, nos enmascaran la verdad. Por eso nosotros vamos a la palabra: y conoceréis al Señor Jesucristo, y si conoceréis al Señor Jesucristo, si lo hacéis, dice la palabra, conoceréis la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu Hijo Jesucristo nos dijo claramente que era el camino, la verdad y la vida. Por eso leemos la Escritura y caminamos en ella, para poder estar seguros y con certeza educar, proteger a nuestros hijos que son nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, asumimos nuestra responsabilidad y te creemos, oh Dios, que los proteges de cualquier sistema o forma que los quiera dañar. En Cristo Jesús, oh Dios, gracias. Amén. Les invitamos para que nos acompañen hoy y mañana. Recuerden, estaremos aprendiendo bastante acerca de cómo proteger la familia. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión.